Dios les bendiga. Vamos a continuar con Colosenses 2, del 1 al 7, para la honra y la gloria de Dios. Y dice así la bendita palabra de Dios: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, y en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Es la parte que les escribe Pablo a los colosenses, y realmente aquí, porque él tenía el temor de que las filosofías y los fueran a confundir y apartar del Señor. Por eso él dice que él dice: yo estoy luchando para edificarlos con sus oraciones, porque vimos que él estuvo orando por ellos, y cartas para llevarlos a la madurez espiritual de todo cristiano, para que sean consolados, que estén unidos, ahora sí, como una iglesia en Cristo Jesús. Los gentiles serían bendecidos porque aquí Pablo hace, como vimos, una unión entre judíos y gentiles para conocer el misterio que dice que está aquí escondido, que está escondido en Cristo Jesús. Y en Efesios 3, 3, 5 y 6 dice así la palabra de Dios. Dice, amén, gloria a Dios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que, ¿cuál realmente es ese tesoro, escondido? Es el Evangelio, ¿verdad? Y en Juan 1:1 realmente también lo vemos, que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el Logos de Jesús. Esa es la palabra que fue revelada. En el Antiguo Testamento no fue revelado, Jesús no fue revelado, aunque por él fueron creadas todas las cosas en el principio, que todo fue creado por él. Pero realmente aquí en Juan 1:1 nos dice que el verbo, o sea, la conjugación de verbos, es la palabra, es el logos de la palabra
Y ese verbo se hizo carne. En el 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la bendita palabra de nuestro Dios, que él fue, ahí fue revelado el evangelio. Y en Isaías también, nos dice realmente cómo fue, fue, dice en el 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, aquí dice que Él dio esa promesa. Y en el 9:6 ya se los he mencionado, donde dice que porque un niño nos es nacido. Aquí ese niño nació sin pecado porque no fue por obra del Espíritu Santo, pero dice hijo nos es dado. O sea, el hijo que nos fue dado, él se vino a encarnar, en ese niño que había nacido sin pecado, sin nada. Y ahí fue como se encarnó, y dice, por eso leíamos en Juan 1:14, dice, y ese verbo fue encarnado y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí dice realmente que un niño nos es nacido, pero hijo nos es dado. Él es el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está la profecía de lo que iba a ser ese Jehová, el Dios todopoderoso. Realmente es lo que vemos, que Dios hace grandes cosas, grandes maravillas. Y por eso nosotros estamos confiando. Y en Filipenses, que ya lo enseñamos, en el 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque nosotros aquí estamos viendo este tema que dice Pablo, les dice que él sigue, está siguiendo los pasos de Cristo. Y eso nos da como ejemplo esto. Y aquí nos dice que nosotros haya también en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. No debe de haber otra cosa, sino seguir el ejemplo de Cristo, estar pensando lo que Cristo, cualquier cosa que venga, que tengan que tomar una decisión, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría? Y tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Nosotros debemos de, ahora sí que seguir a Cristo, no hay otro. ¿Por qué? Porque en Juan, también en Juan nos dice la bendita palabra de Dios. En Juan 14:9, él le dice a Felipe, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí vemos cómo Jesús casi le hace una pregunta y como un reproche le dice que él
Él le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces le dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me conoces? ¿No has conocido al Padre? El que vio a Jesús, vio al Padre. Porque al Padre es espíritu y no lo podemos ver, y hasta ahorita no hay hombre que lo pueda ver cara a cara. Pero nosotros, dice que si nosotros, ellos vieron a Jesús, lo vieron, pero y no lo aceptaron, no lo recibieron. Pero para los gentiles que no lo vimos, no lo conocimos a Cristo, pero dice, pero si lo creemos por fe, que somos bienaventurados. En Cristo estaban escondidas los tesoros. Dios se reveló, envió la palabra. Cristo, por ejemplo, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se reveló en la palabra, lo expresó, toda la sabiduría está en Cristo. Dios se dio a conocer por medio de él. Cristo dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que Él se dio a conocer por medio de Cristo. Y entonces nosotros, si creemos esa palabra, creemos que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, entonces nosotros somos bienaventurados. Y en primera de Corintios 1:24 dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, para los que hemos sido llamados, para los que hemos sido escogidos, Él está revelando. Él primero hizo una sola iglesia de judíos y gentiles. Y esa es Cristo dice, nos ha dado ese poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer esta palabra como nuestro guía, nuestro ayo para seguir a Cristo. Toda la palabra de Dios, así como la ley los guió a Cristo, los antepasados, ahora nosotros la palabra de Dios nos va a guiar a Cristo y también para ser como Él. Y en primera de Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea que la sabiduría que Dios nos revela no es de hombres, no es porque seamos muy inteligentes, sino es por la misericordia de Dios. Él nos ha revelado su palabra, nos ha dado entendimiento, que la entendamos, y que no nos vanagloriemos, porque todo eso nos lo ha hecho Dios. Y dice en el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que Dios realmente nos las está revelando, no porque seamos buenos, sino para que la compartamos y muchos crean en esta palabra para la honra y la gloria de Dios. Dice en el 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Mi querido amigo y hermano, si usted realmente ama al Señor, Él le va a revelar su palabra, va a entender lo que no alcanza a entender, porque realmente ustedes están recibiendo sabiduría de Dios. Cada mensaje
es sabiduría de Dios, que entiendan la palabra, que la compartan. Si no quieren hablar, compartan este mensaje, compártanlo, porque así muchos van a poder seguir los pasos de Cristo. Aquí nos habla de esa lucha que Pablo tuvo por enseñar la palabra a los creyentes de Colosas, aunque él no había fundado esa iglesia, pero por Epafras, que le pidió consejo, le ayudó. Los que están en la Odisea realmente eran propensos a apartarse por esas falsas enseñanzas. Y si no, mire, los voy a llevar a Apocalipsis 3:14, aunque también el mensaje de la Odisea está ahí en YouTube, pueden buscarlo en el canal, pero realmente, mire, dice primera de digo, Apocalipsis 3:14, dice así la bendita palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Realmente es lo que les dijo, le reveló el apóstol Juan aquí en la isla de Patmos, en Apocalipsis, y es lo que le dice esta. Muy Dios realmente abomina. Y Pablo, ese era el temor que tenía aquí, de que cayeran en la tibieza espiritual, que ya no se congregan, muchos asisten cuando pueden, cuando tienen tiempo, no les gusta, son ricos, ya Dios los bendició. Dice, muchos dicen: yo sé que Dios está conmigo porque Dios me ha bendecido. Sí, pero cuando están postrados dándole las gracias, alabando, cuando están compartiendo lo que dice que debemos de dar de lo que recibimos, de gracia lo tenemos que dar. Llegan a veces, pues ahí se ve la tibieza espiritual, que si no, si pueden, pues se congregan; si no, pues no. Llegan tarde, de vez en cuando, asisten, ya no tienen ese anhelo por el amor de Dios, ese anhelo de amar a Dios, de buscarlo sobre todas las cosas. Y aquí nos dice que si nosotros, lo que decía aquí le dijo a los colosenses en 1:28 y 29, si realmente nosotros amamos a Dios, Él nos va a revelar su palabra. Y como vimos también en Corintios también, que nosotros tenemos que seguir lo que, lo que él dijo, lo que Él dice. Entonces tenemos a Pablo realmente. A los corintios, de todos corintios les hablaba de una forma, a los filipenses con mucho amor, entonces cada quien. Y Pablo temía que los colosenses, como estaban entrando muchas filosofías ahí, ese era el temor de su tibieza espiritual, lo que leíamos en el 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Él es nuestra sabiduría, hermanos. Así es que no tengamos temor de compartir, porque si tú amas realmente a Dios, a Cristo, los creyentes realmente
están ya siendo maduros. Los creyentes no necesitamos de ninguna revelación. Ay, que voy a ir allá porque está el profeta fulano de tal que trae una revelación. Nosotros lo que necesitamos era la revelación que está escrita en la palabra. No necesitamos otra revelación adicional extra a la que ya está escrita en la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser sabios, hermanos, y no ir por cualquier corriente de doctrina. Y en Efesios 4:14 nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ya no seamos maduros, hermanos, y amigos, conozcamos la palabra para agarrar esa madurez espiritual, porque ahorita nadie me va a hacer negar o nadie me va decir que, que no es cierto, que no. Ahorita estamos plagados realmente, llenos de falsas doctrinas, pactos, corra, marque, prosperidad, selle la palabra con con billetes, aquí está el ungido, como todo lo manejan como negocio, tiran billetes, decretan, yo digo, yo profetizo, yo esto, la mente positiva, este, realmente el medium que se concentran, ustedes concéntrense en el carro, en la casa que ustedes quieren y lo van a tener. Y entonces, son barbaridades que a qué les lleva a la prosperidad, pero para ellos. Y en Colosenses 2:8 ya lo leímos, es- este, lo vamos a estudiar más bien después, este, con más calma. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Todo esto no es según de Cristo. Entonces tengamos mucho cuidado. Así como Pablo le tenía ese temor, que así pasó. Luego vamos a terminar la carta a los colosenses poco a poco, pero realmente Pablo era su temor que vemos aquí en el 2:5, ya lo leímos, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces él no estaba, él estaba en una cárcel, pero imagina, en Roma, pero ven con tanto, dice que él se goza y sigue, aquí le está diciendo que él lucha por enseñar la palabra de Dios a partir de la cárcel. A veces nosotros tenemos luchas, problemas, pero aún así estamos compartiendo la palabra de Dios a como dé lugar, porque queremos que muchos sigan los pasos de Cristo. Seguir los pasos de Cristo no es fácil. En el 6 lo leíamos. Dice que, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, que andemos con Él, que no nos apartemos ni a un lado ni a otro, porque dice que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces aquí dice que nosotros en el 7 dice, y último, arraigados, eso de arraigados quiere decir pegados, sobre edificados en Cristo Jesús y confirmados en la fe en Cristo Jesús, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. No, que no cualquier este
viento de doctrina, es que allá está más gozo. No, no sigan las emociones, sigan a Jesús como su Señor, dice. Sí, amén. Realmente nosotros tenemos que seguir a Cristo. No hay otro, no hay otro. Tenemos que tener ese pegados, como dice ahí también en Juan 15, lo pueden leer todo, que como nos dice que separados de Él no podemos hacer nada, que todo eso, todo que Jesús es la vid, ahí todo lo pueden leer. Y nosotros realmente en Efesios, ya para ir cerrando este mensaje, dice el 3 del 16 al 18, dice así la palabra de Dios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén. Que nosotros estemos arraigados con Él, y es como vamos a conocer, es como vamos a alcanzar la madurez espiritual y no andar, como les decía, como niños fluctuantes de un lado para otro. Así que tenemos que seguir realmente a Jesús, seguir las pisadas, seguir todo lo que, como dice aquí, así como nosotros conocimos la palabra de Dios, aquí realmente nosotros en la iglesia de Shalom les hemos predicado la palabra como es, pero si las emociones los hace llevar a otro lugar, tengan cuidado. Si esta es una iglesia que la está, si se va y en otra iglesia le está pidiendo para esto, para lo otro y para lo otro, para construir, para edificar, para esto, para no sé, o que dice que selle la palabra con un billete, que pacte, que Dios lo va a hacer rico, corra, pero no a lo que le están diciendo corra para salir de esa iglesia, lo están robando. Entonces, mis queridos hermanos, esta palabra, yo lo que los invito a que sigan los pasos de Cristo, ¿sí? Sigan los pasos de Cristo y así vamos a alcanzar la madurez y vamos a ser como Él anduvo haciendo, bendiciendo, ayudando, y todo viene de Dios, no nos va a faltar nada, nos va a seguir todo. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee, no que usted haga un pacto, no que usted haga esto. Dios provee y Dios lo va a bendecir. Así, mi querido amigo y hermano, confía en Él, siga los pasos de Cristo y andemos como Cristo anduvo, para la honra y la gloria de Dios. Señor, ayuda, Señor, a mis hermanos, Señor, a que puedan seguir tus pisadas, Señor, que sigan tus pasos, y solamente así vamos a ser fortalecidos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Bendiciones.